¿Quieres ver tu programa favorito en HD sin pagar por cable o satélite? Entonces este video es para ti. Descubre el secreto mejor guardado de los expertos en TV y aprende cómo hacer tu propia antena casera en pocos minutos. Con materiales económicos y simples pasos tendrá una señal de alta definición en tu televisión en poco tiempo. No te pierdas este tutorial. Los materiales que vamos a utilizar en esta antena casera son tubo PVC de media pulgada eléctrico, tubo PVC de 3/4 de pulgada de presión, 3T PVC de 3/4 de pulgada, 4 vías PVC de 3/4 de pulgada, conector, cable coaxial RG6, papel de aluminio de cocina, cemento de contacto y un par de tirillas plásticas. Así que no te pierdas este contenido. Nuestro primer paso consiste en armar el boom de la antena con material PVC. Aquí tengo el tubo PVC de 3/4 y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Observa. Primeramente una T, luego vamos a colocar la 4 vías, luego vamos a continuar con una T y finalmente en este espacio aquí me interesa colocar una T. Vamos a darte la medida de separación, ya que aquí vamos a colocar el reflector de la antena. Aquí vamos a colocar el soporte de la antena. Aquí vamos a colocar un elemento dipolo y aquí vamos a colocar un elemento parásito. Entonces, la separación que debe de quedar el reflector del primer dipolo será una distancia de 315 milímetros, 31.5 centímetros. Aquí lo tenemos, de centro a centro. Este lo vamos a colocar un poquito retirados hacia acá, no importa dónde quede colocado este que está acá. Lo importante es la carga de la antena. Como el peso va a estar acá, para equilibrarlo, lo voy a colocar aproximadamente, lo vamos a colocar en 15 centímetros. Ahí, no importa. Como no pesa mucho, como es material PVC, entonces debemos de cortar los pedazos de tubo para mantener esta distancia de 31.5 centímetros. En pulgada, 12 pulgadas y 1/4. Vamos a cortarlo. Entonces voy a tomar la cinta y voy a medir este tramo de tubo que mide 5 pulgadas. Entonces voy a marcar acá 5 pulgadas. Espero que vaya observando, ya que los materiales son muy largos. Es decir, 23 centímetros. Ahí vamos a cortar ese empalme de tubo. Esta antena le estamos haciendo a solicitud de un suscriptor que vive en Ecuador, donde me dice que las antenas no operan allá, y es debido, después de un análisis que estuve realizando, a que las frecuencias son muy bajas, operan en los canales VHF. Entonces aquí ya tenemos la primera distancia. Vamos a seguir validando las medidas. Ok, vamos a medir el otro. El otro pedazo debe de medir 12 centímetros, 4 pulgadas y media. Vamos a tomar el tubo PVC y vamos a cortar ese pedazo. 4 pulgadas y media, aquí lo tengo.
Vamos para que ustedes puedan observar, 4,5 pulgadas. Aproximadamente 12 centímetros. Vamos a cortar acá. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que veas y recibas los contenidos que llevamos siempre. Ok, entonces fíjate cómo va quedando armada la antena, el boom de la antena, y entonces esta parte queda aquí. Que quede bien alineado. De esta forma hemos armado el primer brazo de la antena. Vamos a continuar y ubicar este en la posición correcta para volver y medir ese trazo de tubo. Ok, entonces aquí vamos a necesitar un recorte de tubo de 16 centímetros, 6 pulgadas y 1/4. Aquí tengo un pedazo obsoleto. Voy a marcar 6 pulgadas y 1/4. 16 centímetros aquí, y voy a cortar mi tubo en esa longitud. Entonces vamos a terminar de acoplar. Y de esta forma hemos ensamblado el boom de la antena con material PVC. Así que puedes observar qué fácil lo hemos hecho. Ahora vamos a comenzar a trabajar con los elementos de esta antena para que pueda operar en la frecuencia de 190 MHz y frecuencia de 550 MHz. Ok, vamos a preparar el reflector de la antena, el cual tendrá una longitud de 78 centímetros, 30 pulgadas, 5/8 de longitud. Lo vamos a tener que separar en 2 secciones iguales para lograr esa distancia. Lo primero que voy a hacer es que voy a cortarlo en 78. Voy a perder un poco de material porque voy a tener que seguir cortando. Entonces, tenemos 78 acá. Vamos a buscar la mitad de 78. Ok, serían 39. Voy a medir 39 aquí. Por aquí sería la mitad del tubo. Entonces, como te dije, son 2 secciones iguales que necesito. Ok, vamos a cortarlo. Entonces cortamos. Vamos a cortar el otro y luego entonces afinamos y le damos la longitud correcta, porque al montarlo en el tubo PVC, en la T PVC, va a aumentar un poco la distancia. Entonces ahí afinamos. Muy bien. Vamos a colocarlo provisionalmente de esta forma, fíjate. Ok, lo hemos ubicado simplemente para que queden acá instalado y tú veas cómo va a quedar la antena. Vamos a darle vuelta y vamos a trabajar ahora con los elementos de acá, que serán el dipolo y el elemento parásito. Muy bien, el dipolo de la antena tendrá una longitud total de 76 centímetros. Vamos a marcar y vamos a cortar 76 centímetros. 30 pulgadas. Esa es la longitud de nuestro dipolo. Vamos a seguir cortando. Si aún no eres miembro del canal JM Actualidades, te invitamos a que participe y colabore con este canal. Esto nos ayuda a comprar estos materiales que nosotros utilizamos en nuestro proyecto. Si deseas hacer alguna colaboración, puedes hacerlo a través de la Supergracia.
Muy bien, entonces este elemento va a quedar colocado acá, centro a centro. Pero resulta que queda flojo. Voy a utilizar del tubo PVC de 3/4. Fíjate cómo se puede introducir aquí. Y voy a introducir el tubo de esta forma, acá. Vamos a buscar un pedazo para mostrarte. Este tubo tiene mayor diámetro. Puede observarlo, cómo se introduce. Entonces la intención es cruzarlo por el centro. Ok, entonces tengo un recorte y quiero cortar este recorte de tubo PVC de 3/4 por mitad. Puede ser menos, es como si fuera una arandela que voy a utilizar. Vamos a sacar, necesito 4. Esto te va a ahorrar dinero, ya que no tendrás que comprar reductores PVC. Entonces fíjate, tenemos 4. La intención es cruzarlo de esta forma. Mira qué fácil. Entonces introducir acá, y cuando yo llegue acá, esto va a mantener firme. Aquí tomo otro eyeliner y lo cruza del otro lado. Todo es posible. Entonces ahora solamente es buscar el centro del tubo. Vamos a buscar la mitad. La mitad de 76 centímetros son, acá lo tengo, 39. Entonces debo de colocarlo mitad a 39. Ahí está. Ahí tengo el tubo mitad a mitad. Voy a hacer una marca acá. De esa forma me garantizo de que va a quedar bien. Si observa, fíjate cómo va quedando la antena. Ahorita haremos una vista más amplia. Finalmente vamos a construir el elemento director de la antena. Esta es una antena que tiene aproximadamente 8 dBi de ganancia. Este elemento va a tener 72 centímetros, 28 pulgadas y 3/8. Vamos a cortar directamente acá. Y ya con esto concluimos con los materiales básicos de la antena. Vamos a hacer la misma operación que era introducir acá este elemento, cruzar acá, y ya esto permite que quede alineado, y vamos a cruzar la otra pieza del otro lado. Ok, y solamente es buscar el centro y marcar. Entonces la mitad de 72 centímetros son 36 centímetros. Ese sería el centro. Ok, ahí tengo el centro de la antena. Voy a marcar acá para evitar que se corran. Observar nuestro proyecto, cómo va quedando. Fíjate, tenemos aquí reflector dipolo 1 y dipolo 2. Esta es una antena multibanda para que pueda también operar con canales digitales y con canales análogos. Entonces, eso es lo que estamos combinando hoy. Así estamos complaciendo a la persona de Ecuador, que nos escribió en el último video que hizo este canal.
Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a comenzar a colocar el papel de aluminio acá en los elementos. Voy a utilizar acá este cemento de contacto. Entonces lo vamos a colocar a cada uno de los elementos, por eso lo marcamos y lo vamos entonces a dejar como si fuera una superficie de aluminio para poder captar las señales. Ok, entonces fíjate la línea que hicimos aquí. Esta línea nos va a ayudar a que a medida que coloquemos el cemento de contacto no perdamos la distancia de los elementos. Tú puedes utilizar si tiene otro tipo de cemento. Yo estoy utilizando este, que es el que tengo disponible. Entonces tengo acá esta para pasarle de esa forma y también de esta forma, queda mucho mejor y ahorro también cemento. Entonces fíjate, la intención es tomar el papel de aluminio, acá lo tengo, lo voy a retirar ya que el mismo no me da el ancho completo, entonces voy a tener que utilizarlo de esa forma, cortarlo y irlo colocando. Entonces debo de cortar, lo voy a colocar un poco más, lo voy a cortar un poco más amplio para que me puedas dar y así economizo papel para los otros elementos. Lo voy a cortar por acá. Ok, y aquí tenemos. Y vamos a comenzar a ubicarlo aquí. Recuerda que lo corté un poco más amplio para que me dé en los demás. La idea es ubicarlo aquí de esta forma. Entonces debo de también colocarle un poco de cemento. Voy a comenzar a revestir la primera sección. Fíjate, voy a colocarlo acá donde comienza. Y voy a hacer un giro para que él vaya envolviendo de esta forma. No importa si la superficie queda lisa o queda un poco arrugada. Lo importante es que quede cubierta. Ok, y hasta aquí es suficiente. Voy a cortarlo y te muestro cómo queda. Ok, ya hicimos ese trabajo. Eso debo de replicarlo en los 5 restantes tubos. Voy a hacer una pausa y retorno ya cuando tenga todos los elementos listos con el material ya adherido. Finalmente colocamos todo el material acá. Ya recubrimos de aluminio los tubos PVC. Ahora solo nos queda hacer la unión de esta antena para que pueda operar en diferentes frecuencias. Entonces vamos a buscar cable coaxial, vamos a colocar en el extremo un conector tipo F. Vamos a ahora hacer una toma más amplia. Vamos a trabajar
y lo que voy a hacer es colocar acá el conector. Te muestro cómo queda instalado. Del lado contrario vamos a pelar el cable para poder hacer la unión acá en los elementos. Voy a terminar de abrir un poco. Vamos a sacarle punta acá. Hay todos conectores y voy a pelar para buscar las puntas. Para hacer la conexión de los dípolos vamos a usar este cable. Observa, aquí es importante, no lo voy a abrir el cable para que mantenga la resistencia. Fíjate, si yo sigo la línea recta, estas dos puntas son la misma. Observa, le voy a hacer un pequeño giro así. Y estas dos son la contraria. Entonces yo debo de colocar esa punta de este lado del dípolo y esa otra punta invertirla y colocarla así. Observa, si tú lo tienes suelto, entonces lo pones en cruz. Aquí va un tornillo a una distancia de 67 o 70 milímetros, que así fue que calculé esta antena. Aquí voy a colocar un tornillo y voy a colocar el cable. Voy a identificarlo de nuevo. Mira, no me puedo confundir. Mira la línea donde va este. Lo voy a colocar aquí y voy a terminar de apretar. Ok, entonces sigo la línea y es este. Entonces ese va del lado opuesto. Fíjate, del otro lado del dípolo. Entonces vamos a buscar otro tornillo y vamos a colocarlo aquí. Ok. Correcto. Este no lo voy a apretar ahora, ya que tengo que esperar y montar el cable coaxial. Vamos a seguir colocando los tornillos. Vamos a colocar el último tornillo acá. Este sí lo podemos apretar. Ok, entonces el cable coaxial que tenemos aquí, lo puedes observar. Esa punta la vamos a colocar acá. Déjame retirar para no tener que abrir. Aquí saco, introduzco y vuelvo y pongo el tornillo donde estaba. Y entonces la malla la coloco del lado opuesto. Y listo. Perfecto. La tirilla plástica es para amarrar el cable coaxial y evitar tensión hacia abajo y que pueda desprenderse con el tiempo. Entonces te recuerda, la tirilla plástica tengo acá y voy a colocar acá mi tirilla plástica. Ok. Entonces tengo un poco de aislante, le voy a colocar acá para evitar que le caiga humedad o penetre agua por acá por la cabeza del tornillo. Aquí tengo cinta aislante de refrigeración. Tú lo puedes hacer con esta cinta. En realidad lo hice con esa cinta, con el papel de aluminio, para que tú veas que se puede hacer con papel de aluminio la antena. Pero con esta cinta es más fácil de trabajar y te ahorra más tiempo. Lo que estoy es aislando donde están los tornillos. Si llueve, aquí nunca habrá falso contacto. Tú le puedes poner incluso otro tipo de aislante. Muy bien, amigos, ya la antena está lista. Simplemente es hacer la prueba. Como te comentaba, acá
Es para colocar un tubo de esta forma, fíjate, y nosotros poder ubicar esta antena a una altura de 6 metros. Espero haber complacido con esta antena a los amables visitantes de Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, que habían solicitado esta antena. México, Chile, Argentina. Una antena muy poderosa que vamos a utilizar a partir de hoy. Te voy a mostrar los datos como siempre de esta antena. Ok, fíjate, este es el diseño de la antena que hicimos con material PVC, como puedes apreciar. Por acá también tengo las medidas para que tú la observes. Voy a llevar este dibujo a la página web jmactualidades.com para que tú puedas obtener todas las medidas. Aquí son los elementos que se encuentran abajo. Entonces vámonos aquí rápidamente. Aquí están los cálculos de la antena. Como puedes ver, la antena está acoplada por debajo de los menos 10 dB. Dos frecuencias tenemos. La frecuencia de 185 a 190 MHz y de 550, con un ancho de banda en la primera frecuencia de 30 MHz y en la segunda frecuencia aproximadamente 60 MHz, operando desde la frecuencia 166 a los 200 MHz y de los 500 a los 578 MHz para las personas que necesitaban. Para que vea que este cálculo que tengo acá corresponde a la antena que diseñamos. Fíjate, es una antena directiva, va a tener muchos canales con esta antena y tiene un buen ancho de banda. Fíjate que es el mismo diseño que hice aquí. Lo único que ya lo corrí con el programa. Me pasé a la parte de la mañana y la noche de ayer haciendo los ajustes para ubicar los elementos y que esta antena pueda operar en dos frecuencias distintas. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal JM Actualidades. Vamos a realizar la prueba. Muy bien, amigo, entonces voy a encender el televisor. No tenemos señal en nuestro televisor. Vamos a mostrarte la parte posterior, no hay nada conectado. El cable que traigo de la antena, míralo acá donde está. Fíjate que lo bajo por la ventana y ahí está el cable, fíjate, es el cable que viene de la antena que está en el techo, que hicimos hoy. Entonces vamos a traer el cable y lo voy a conectar en la entrada. Acá. Observa. Ahí. Vamos a alejar la mano. Vamos a ver. No hice bien conectar el cable. Y ya tenemos señal. Bajamos rápidamente para evitar algún llamado a la atención. Si aún no te has suscrito, por favor suscríbete al canal JM Actualidades. Solamente es orientar la antena hacia la posición donde más te convenga que tenga la repetidora. Recuerda, esta antena fue solicitada a este canal en el día de ayer por Johnny desde Ecuador. Espero con esta antena poderte complacer y ver que las antenas funcionan. Excelente calidad de señal con esta antena que he realizado para ti. Si andaba buscando una antena profesional, aquí la tiene, de tu canal JM Actualidades. Ya simplemente es orientar la antena hacia donde se encuentre la repetidora más cercana. Yo solamente instalé la antena allá arriba, no la he movido. Y fíjate la calidad con la que entran los canales hacia este televisor. Fíjate cómo se ve esa señal. Yo la coloco siempre de ejemplo y vengo acá, abro. Aquí está el tubo
Y si yo muevo el tubo, fíjate cómo la señal, voy orientando la antena hacia donde obtenga mejor señal. Eso es lo que tú debes de hacer. Vamos a dejarla ahí y vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Excelente, ahí mejoró la señal. Espero que lo pueda observar. Muy bien, entonces voy a hacer la desconexión de la antena para que tú veas cómo se va la señal. Vamos aquí atrás, vamos a despegar, fíjate, y vamos a enfocar acá. Nos vemos en una nueva entrega de tu canal JM Actualidades. Muchas gracias.